Como decíamos hace un momento, en estos días el mundo está en vilo por causa de esta epidemia conocida como la epidemia de la influenza porcina. De paso, no deje de comer jamón ni puerco, porque la influenza porcina no se transmite por la carne. Es un virus como la gripe, pero que ha tenido mutaciones que lo han hecho un virus altamente peligroso. A pesar de que en República Dominicana nosotros todavía no tenemos ningún caso que haya sido registrado como tal, sin embargo, aún así, nosotros vemos cómo se envían mensajes a través de los periódicos, a través de la televisión, a través del correo electrónico, diciéndole a las personas, cuídense, mucho cuidado, este virus es letal, es un virus sumamente peligroso. Sin embargo, extrañamente, hermanos, hay otra epidemia mucho más letal que el virus de la influenza porcina actualmente. Una epidemia más peligrosa, una epidemia que se propaga con mucho más rapidez. Lo extraño de esto es que los periódicos no hablan casi nada de esto. Usted enciende CNN y no va a encontrar ninguna noticia acerca de esta epidemia, pero nosotros queremos ser pastores fieles de la Grey y por eso queremos traer en esta mañana algunas advertencias. Me refiero a la epidemia de la lengua. La epidemia de la lengua. Alguien escribió satíricamente acerca del chisme, de manera particular, algo que se puede aplicar a muchos pecados que se cometen con la lengua. Este autor dice, soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús, yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas, viajo en alas del viento. Rapidísimo. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. La lengua. El pecado del hablar incorrectamente. Hermanos, la Biblia nos advierte una y otra vez en contra de este pecado. Una pequeña muestra en el libro de Proverbios. Dice en Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Nosotros tenemos poder para dañar a las personas. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Palabras que son como golpes de espada. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hermanos, nosotros podemos quebrantar el espíritu de un ser humano con nuestras palabras. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Wow! La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y en un tono muy similar a todos estos textos del libro de Proverbios, Santiago dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero escuchen, mis amados hermanos, ningún hombre puede domar la lengua. Es una bestia indomable. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal. ¿Qué instrumento tan poderoso es la lengua? ¿Y cuánto daño se puede hacer con la lengua cuando ésta no tiene control? El pastor John MacArthur enumera algunos de los epítetos que aparecen en la Biblia para describir la lengua. Malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil. Y dice MacArthur, la lista no es exhaustiva. Hay más cosas que nosotros podemos decir de la lengua. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana es el problema que la lengua representa para la verdadera comunión cristiana, que es el tema que estamos estudiando actualmente en nuestra serie de sermones acerca de la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad. En el último sermón de esta serie, nosotros comenzamos a ver algunos de los obstáculos que no nos permiten relacionarnos en una verdadera relación de amor dentro de la iglesia. Pero la lengua es un obstáculo tan formidable que nosotros los pastores entendimos que debíamos dedicarle un sermón entero solamente a ese pecado. Y yo les ruego que me acompañen de nuevo al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En toda esta sección de la carta, Pablo ha venido hablando de la conducta que debe caracterizar la vida del cristiano. Los hábitos pecaminosos que nosotros debemos desechar, los hábitos piadosos o de santidad que nosotros debemos cultivar. Dice Pablo, ustedes cuando estaban en el mundo vivían en la vanidad de su mente, tenían el entendimiento entenebrecido, estaban ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en vosotros por la dureza de vuestro corazón. Pero Cristo vino a vuestras vidas, Cristo les enseñó otra manera de vivir, versículo 25, por lo cual... Y ahora Pablo comienza una lista de pecados que debemos desechar, de virtudes de las que debemos apropiarnos. Y uno de esos pecados que debemos desechar es precisamente el de un hablar corrompido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta palabra significa literalmente podrida, dañada, contaminada. En el tiempo de Pablo era usada para referirse a una comida descompuesta, ya sea una fruta, un vegetal, un trozo de carne. Todos nosotros sabemos lo que sucede cuando se va la luz, algo muy raro aquí en nuestro país. Se va la luz, se daña la nevera y a los días, cuando usted abre, de repente la nevera hay allí una fruta, un vegetal, un trozo de carne y si es pescado ni hablar, dañado. Eso no solamente hace daño al que lo come, es algo que huele mal. Lo único que podemos hacer es meterlo en una funda, taparlo muy bien y echarlo en el bote de la basura. Y lo que Pablo nos dice en este texto es que algunas palabras tienen exactamente ese mismo problema. Son palabras podridas, son palabras dañadas, son palabras que corrompen a todo el que las escucha. Hacen daño. Indigestan. Tales palabras, dice Pablo, no son consecuentes con la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Si nosotros somos cristianos, si nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio, debemos tomar la resolución de tomar todas estas palabras y echarlas bien tapadas en el bote de la basura para que no puedan dañar a nadie. Una de las evidencias que revelan la transformación del corazón en la vida de un hombre o de una mujer es que su boca está siendo purificada y está siendo convertida en un instrumento de bendición. Nuestra teología puede ser correcta, nuestra liturgia puede ser correcta, pero uno de los indicadores más confiables de la verdadera espiritualidad es la lengua. La lengua, no es tu teología, es tu lengua. Eso es lo que nos enseña Santiago en su carta.
Santiago está preocupado porque sus lectores se puedan hacer una evaluación correcta a sí mismos. Y por eso habla tanto acerca del fruto de la fe. ¿Qué produce la fe verdadera en la vida de una persona? Bueno, una de las cosas que produce la fe en la vida de un corazón transformado es un uso correcto de la lengua. Capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No sirve. Es hueca, tiene una apariencia externa de religión, va a la iglesia todos los domingos, probablemente lee su Biblia todos los días, canta los himnos, conoce su confesión de fe, pero su corazón está podrido. Y lo sabemos porque produce constantemente palabras podridas. Lo que Santiago está diciendo aquí es que la realidad espiritual del corazón queda al descubierto por nuestra forma de hablar. Mis hermanos, no es por nuestras actividades religiosas, no es por nuestra teología. Los fariseos tenían buena teología. ¿Y qué les dice Cristo en Mateo capítulo 12? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. El árbol se conoce por el fruto y de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre o la mujer cuyos corazones han sido transformados por el poder del Evangelio deben mostrarlo a través de un hablar transformado. Cuando mi esposo y yo veníamos de Houston la semana antepasada, estábamos en el aeropuerto de Miami, necesitábamos una información, nos acercamos a una señora que estaba allí y le dijimos saludos. Y cuando yo iba a comenzar a hablar, solamente le dije eso, créame, esa sola palabra. Me dijo, ¿tú eres dominicano? Yo le dije, sí, yo soy dominicano, ¿y cómo tú lo sabes? Porque los dominicanos son los únicos que saludan diciendo saludo. Y es verdad. La gente dice buenos días o buenas tardes. No saludo. Nuestro hablar revela nuestra nacionalidad. Bueno, hermano, lo que estamos diciendo es que tu hablar debe revelar el Evangelio. Tu hablar debe hacer evidente a todo el que está a tu alrededor que tú eres distinto. Tú eres distinto. Ahora, eso no quiere decir que tan pronto nosotros nos convertimos, ya dejamos de tener problemas con la lengua. No, la Biblia enseña que el pecado todavía mora en nosotros. Aunque no es nuestro rey, sigue siendo nuestro enemigo. Y créanme, mis hermanos, si le damos un chance, solamente un chance al pecado, tomarán nuestros labios para hacer mucho mal. Ayer me topé con un dato que me llamó la atención. Se ha calculado que la persona promedio hablará unas 18,000 palabras al día. Lo suficiente para escribir un libro de 54 páginas. En un año eso llega a 66 volúmenes de 800 páginas. Eso quiere decir, mi amado hermano, que si tú estás en el promedio, te vas a pasar un quinto de tu vida hablando. Y hay gente que habla mucho más que eso. Mucho más. Imagínense todas las cosas dañinas que se pueden decir a lo largo de una vida. Todas las cosas dañinas. De ahí el mandato de Pablo en Efesios 4:29. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mis hermanos, Pablo no está diciendo aquí que nosotros debemos disminuir
el número de palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. No, el Espíritu Santo lo inspiró a escribir un mandamiento absoluto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y eso qué incluye? Bueno, en primer lugar, incluye las conversaciones obscenas y vulgares. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, esto no significa, mis hermanos, que no se debe discutir acerca del sexo o que no se hable de los peligros que corren aquellos que se exponen a los pecados de la inmoralidad sexual, porque eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Él está hablando acerca del tema. Ahora, él nos advierte en el texto que debemos mantenernos alejados de estos pecados en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Mis hermanos, nuestros corazones son altamente inflamables. No podemos pasar cerca del fuego sin sufrir algún tipo de consecuencia. Eso es imposible. ¿Cuál es el antídoto? Mantente alejado, punto. Mi hermano, escúchame bien, aquí no valen años en la fe. Aquí no vale conocimiento bíblico. La única táctica segura es la de José. Sal corriendo. Sal corriendo. No te acerques. No te expongas. Estas cosas, dice Pablo, ni aún se nombren entre vosotros. Noten el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso es vergonzoso, dice Pablo. Por eso noten lo que sigue diciendo en el texto, ni palabras deshonestas. Y esta expresión era usada en aquellos días para referirse a un lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente. Incluye todo tipo de cosa que pudiera avergonzar a un hijo de Dios. Luego Pablo menciona necedades. Y esa palabra abarca toda conversación ociosa que no conduce a nada. Podemos traducirla a hablar sandeces. Eso se entiende, ¿verdad? Hablar sandeces. John MacArthur la define como ese tipo de conversación que solo satisface a una persona intelectualmente deficiente. ¿Saben cuál es el problema con hablar sandeces? No es un problema intelectual, es un problema moral. Es que el que habla sandeces, tarde o temprano termina hablando de lo que no debe. Comienza a hablar boberías y tarde o temprano terminarás hablando mal de alguien. O de algo indecente, o de algo indecoroso, o de algo indebido. Fulana sí está flaca, fulana sí está gorda. ¿Y eso qué importancia tiene? A menos que tú seas médico y le quieras decir a la persona, tú necesitas rebajar por un problema de salud. Hermanos, la Biblia prohíbe hablar sandeces, necedades. Y finalmente Pablo menciona truanerías, y esta es una palabra difícil de traducir adecuadamente. La Biblia de las Américas la traduce como groserías, y en la Nueva Versión Internacional como chistes groseros. Es una palabra neutra, no es ni buena ni mala en sí misma. Literalmente significa algo que cambia fácilmente, versatilidad. Hace referencia a una persona ingeniosa, vivaz, alguien que puede responder con agudeza y rapidez. Pero cuando se usaba en tono negativo, como es el caso aquí, se refiere a ese tipo de individuo que fácilmente trae en medio de cualquier conversación, por más seria que sea, un chiste vulgar o subido de tono. Ese tipo de persona siempre tiene una anécdota que contar, un chiste, un comentario, y usualmente relacionado con algo indecente. De ahí que la palabra llegara a significar
en el tiempo de Pablo, agudeza para contar chistes vulgares o groseros. Ahora, yo debo recalcar, hermanos, que Pablo no está prohibiendo aquí que se cuenten chistes o que se posea un buen sentido del humor. Como bien señala un comentarista, él no nos llama a tener caras largas, a ser personas lúgubres que no se atreven a decir nada que evoque una risa inocente. Pero hay ciertas cosas con las cuales los cristianos no deben bromear. Algunas porque son muy sagradas, otras porque son indecentes. Y mis hermanos, no es necesario ser indecente o grosero para tener algo con lo cual reírse. Ese tipo de hablar es pecaminoso y Pablo dice que no es consecuente con nuestra profesión de fe. Por eso Pablo recalca que estas cosas no convienen, dice en el versículo 4. Estas palabras no se quedan en meras palabras. El problema es que esas palabras contaminan el corazón, corrompen el alma, endurecen la conciencia. Cuando nos acostumbramos a tomar a chistes cosas que son indecentes o que son groseras, ¿saben lo que va a ocurrir? Que tarde o temprano llegará el momento en que no veremos tan mal ese pecado del cual estamos chisteando. Perderemos de vista la perspectiva que Dios tiene de esos pecados. Las personas que me conocen bien saben que yo no tengo ningún problema con la risa, ni con los chistes, y que aprecio enormemente el buen sentido del humor. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 13, un consejo de belleza, hermanas, que el corazón alegre hermosea el rostro. La alegría nos provee un buen semblante, eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. El amor se goza de la verdad. Palabras corrompidas, palabras groseras, palabras obscenas, chistes de doble sentido, ni aún se nombren. Pero las palabras corrompidas incluyen también expresiones verbales producidas por la amargura del corazón. Expresiones verbales producidas por la amargura del corazón. Noten lo que Pablo sigue diciendo en esta carta, en el versículo 31, capítulo 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pablo conecta la amargura con el lenguaje ofensivo. Amargura, lenguaje ofensivo. Cuando dejamos que la amargura nos controle, difícilmente podremos controlar la lengua. El próximo paso, cuando tú estás amargado, cuando yo estoy amargado, será desear que el otro pague por lo que ha hecho. Y el arma que nosotros tenemos más a la mano es la lengua. Esa es una de las razones por las que debemos solucionar nuestro problema con rapidez. Dice Pablo en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El enojo no resuelto produce grietas. Y esas grietas son aprovechadas para el diablo, para introducir en nosotros sus insinuaciones pecaminosas. Herir al otro con nuestras palabras. O encargarnos de que otros se enteren de lo que esa persona ha hecho. Y eso nos lleva a una de las categorías más comunes de palabras corrompidas, el chisme. El chisme. La última vez que prediqué acerca de este tema, al día siguiente una hermana de nuestra iglesia me envió un artículo genial acerca del chisme. Es una de las mejores cosas que yo he leído acerca de ese tema. La persona que escribió ese artículo dice lo siguiente: muchos confunden el chisme con la calumnia. La calumnia es un reporte dañino y falso acerca de una persona, mientras que el chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, sea falsa o verdadera. El chisme puede ser veraz y sigue siendo chisme. Dice, el chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren. Una definición más corta se encuentra en Proverbios. Chisme es contar secretos ajenos. Eso es el chisme, sean veraces o no.
es contar secretos ajenos. Proverbios 11:13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. En la Biblia de las Américas dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el que es de espíritu leal oculta las cosas. Noten, hermanos, que aquí no dice que el chismoso propaga mentiras. No, revela secretos, información innecesaria que puede dañar la reputación de otra persona. Y como ocurre muchas veces, eso termina afectando no solo a las víctimas, sino también al chismoso. El chisme es como un boomerang, se vuelve contra ti. Dice en Eclesiastés, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Saben qué quiere decir ese texto en forma más sencilla? Si tú no quieres que se sepa, no lo digas. No lo digas. Y es muy probable que el chisme que tú dijiste a tu mejor amigo, que a su vez tiene un mejor amigo, que a su vez tiene un mejor amigo, va a comenzar a correr y a dar vueltas y va a llegar a la persona que fue afectada por el chisme. Dice en Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Esa palabra que se traduce como falta significa defecto, infracción, maldad, ofensa, transgresión. Y en este caso parece referirse al individuo que ha sido dañado, que ha sido ofendido por un amigo, pero en vez de divulgar la falta, esta persona más bien la cubre. Y al hacerlo de ese modo está imitando a Dios. ¿Saben, hermanos, lo que es la obra de redención? No es otra cosa que la obra diseñada por Dios para cubrir la falta de nuestro pecado. Dios cubrió a Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. Dios cubre, el diablo propaga. De hecho, la palabra diablo significa difamador. Esa es la tarea del diablo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, una de las cosas que se dice de las mujeres en la iglesia que ayudan a los diáconos es que no deben ser difamadoras. ¿Saben cuál es la palabra que se usa allí? Diabolos. Dice Pablo, las mujeres no deben ser diablas. Cuando nosotros descubrimos el secreto de alguien, estamos desnudándolo más en vez de cubrirlo. Mis hermanos, cuidado con el chisme, no solo con decirlo, sino también con escucharlo. Si tú quieres llamar la atención de alguien, por más distraído que esté, comienza diciéndole, ¿supiste la última? Es una cosa que atrapa la atención. ¿Supiste la última? Dice en Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas, dice la versión de las Américas. Hasta el fondo de las entrañas. Y no olvide que es un manjar envenenado, que dijimos al principio, son palabras podridas, son palabras dañadas. Mi hermano, cuando tú escuchas un chisme, estás comiéndote un pescado de días fuera de la nevera. Te vas a indigestar. Tan pecaminoso es que lo cuentes como que lo escuches con deleite. Dice en Proverbios 17:4, el malhechor escucha a los labios perversos. Esa es una característica del malhechor. Él escucha a los de labios perversos. Y el mentiroso presta atención a la lengua detractora.
Pero ¿qué se dice del justo en el Salmo 15:3? Dice que no admite reproche alguno contra su vecino. Este artículo que mencioné hace un momento, que esta hermana gentilmente me envió, tiene algunas directrices muy sabias y muy bíblicas en cuanto a lo que debemos hacer con los chismosos. Escuchen algunas. Esfuérzate en no escuchar chismes, si es necesario, aún cambiando de círculo de amigos. Proverbios 20:19, el que anda murmurando revela secretos. Por lo tanto, no te asocies con el chismoso. Eso dice el Espíritu Santo. No te asocies con el chismoso. Húyele como una plaga. La Biblia dice claramente que el avisado ve el mal y se esconde. Cuando alguien empieza a contarte algo no edificante acerca de otra persona, interrúmpelo. Eso no es de mala educación, en este caso. Interrúmpelo y pregúntale si es algo que la persona que no está presente probablemente preferiría que no supieras. Pregúntale si tiene permiso de la otra persona para contártelo. Si se está quejando de la otra persona, pregúntale si ya le expresó su queja a esa persona en privado. Porque eso es lo que dice Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Ya lo hablaste con esa persona? No. Entonces, mi hermano, no me lo cuentes. No me lo cuentes. Oigan lo que dice Proverbios 25:9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Otra vez, eso dice el Espíritu Santo. Si no es la primera vez que esta persona te cuenta chismes, dile que de ahora en adelante no quieres que lo vuelva a hacer. Dile que tú deseas tratar a los demás como a ti te gustaría ser tratado. ¿Saben que una de las cosas que no aguanta, que no soporta un chismoso, es que chismeen de él? Hay que ver la cara de ofendido que pone. Hablaron de mí. Hoy todas las veces que has hablado tú de otros. ¿Por qué te ofendes tanto? Y si se trata de un creyente, sigue diciendo el artículo, dile que de continuar haciéndolo tendrás que actuar con él a la luz de Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te oyeres, ve con 2 o 3 testigos. Si no los oyeres, dilo a la iglesia. Hermanos, queremos informar que el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal ha sido puesto en disciplina por chismoso. No se aguanta la lengua. Se pasa la vida revelando secretos, contándole a otros cosas que no son de su incumbencia. Mi hermano, recuerda que tú debes temerle a Dios antes que a los hombres. No es fácil frenar a un chismoso. Él siempre tiene una justificación para hablar. Ella tiene una justificación para hablar. Siempre. Es para que ores. ¡Wow! ¡Cuánta piedad! Es que estoy preocupado por la iglesia. Yo he descubierto que la frase estoy preocupado por la iglesia es una licencia para matar. Eso es como James Bond. Estoy preocupado por la iglesia es la primera frase que se usa generalmente para hablar mal de los pastores, de los diáconos, de los maestros de escuela dominical, de todos los que están en un ministerio. Estoy preocupado por la iglesia. James Bond, ¡boom! Un balazo. Reflexiona, dice este artículo, si a veces pides detalles solo por curiosidad. ¿Qué afán de querer saber todos los detalles? De hecho, a veces cuando nosotros tenemos que involucrarnos en un caso de Mateo 18, un caso en el que ciertamente hay que recibir información. Yo no me puedo involucrar en un caso de Mateo 18 si no me dan información. En este caso es correcto hablar. Pero los hermanos que han ido a las oficinas de los pastores saben que una de las cosas que nosotros le decimos a los hermanos es no me des detalles innecesarios. Si ese detalle no es necesario para participar en este proceso de Mateo 18, por favor no me lo des. Demasiada basura tengo yo ya en mi corazón para meterle más.
Hace muchos años, en medio de un problema, una persona se me acercó y me dijo, déjame contarte un encuentro desagradable que tuve con fulano de tal. Yo le dije, ay, mi hermano, por favor, no me lo cuentes. De verdad, por favor, no me lo cuentes. Esa persona me dijo, es que yo tengo que desahogarme. Bien, desahógate delante de Dios, porque Él no peca, yo sí. Hasta el día de hoy, yo no tengo ni idea de lo que esa persona me quería contar. Otra directriz en este artículo, habla menos. Habla menos. Recuerda que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, el chisme es una palabra corrompida, es una palabra podrida, es una palabra dañada. El chismoso es un foco infeccioso. Ese es el punto. Y miren, hermanos, difícilmente cuando se habla de la lengua, alguien sale impune. Empezando por el mismo predicador. Nos fascina contar chismes. Por eso una persona le puso a su caballo de carrera mala noticia. Y le preguntaron, y fulano, ¿por qué tú le llamaste a tu caballo mala noticia? Porque la mala noticia viaja más rápido que la buena. Óyeme, qué difícil es para nosotros llamar a una persona y decir, supiste la última, el que, óyeme, que fulano de tal ha dado un cambio tan positivo. No, generalmente, después de supiste la última, no viene una frase así. Hay otras formas de palabras corrompidas que no podemos considerar detenidamente en este sermón. Las palabras profanas son palabras corrompidas. Tomar el nombre de Dios en vano. Tomar a la ligera cosas que son sagradas. ¿Saben lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? Que estamos transmitiendo a la persona que nos escucha una imagen ligera de Dios. Eso es una palabra corrompida. Las falsas doctrinas son palabras corrompidas. Las palabras hirientes y denigrantes son palabras corrompidas. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 5? Que si alguno se enoja pecaminosamente contra su hermano, ya es culpable de homicidio. Que si alguno le dice a su hermano racá, palabra aramea que significa estúpido, imbécil, bueno para nada, dice que ya es culpable de homicidio. Son palabras corrompidas. Ahora, yo creo que lo que se ha dicho nos da una idea de todo lo que se incluye en este término, palabras corrompidas, pero Pablo tiene algo más que decir en el texto, no solamente una prohibición, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, también tiene un mandamiento positivo, si no, alguien puede decir ahora, no hablo más. Fulano, ¿cómo está? No, esa no es la idea. El cristiano no se distingue porque es mudo, sino porque habla lo bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A la luz de esa segunda parte del texto podemos decir que palabra corrompida es todo aquello que no cumple con ese requisito. No es una palabra buena, no es una palabra necesaria, no es una palabra que edifica, no es una palabra que lleva consigo la gracia del Evangelio. Eso es una palabra corrompida, porque no hay palabras neutrales. Pablo menciona tres cosas positivas que debe caracterizar el hablar de un cristiano. En primer lugar, dice que nuestras palabras deben ser edificantes, nuestras palabras deben construir, nuestras palabras deben alentar, nuestras palabras deben impartir instrucción, nuestras palabras deben consolar. Los labios del justo apacientan a muchos. Proverbios 10:21. Y en Proverbios 12:18 se contrasta en ese sentido la lengua del malo con la lengua del sabio. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué contraste? Una hiere, la otra sana. Algunas personas golpean con sus palabras. ¿Y saben lo más triste del caso?
que la mayoría de las veces esas personas no se dan cuenta del mal que hacen. Ellos piensan que están haciendo un bien. Hay personas que creen sinceramente que Dios les ha dado la comisión de enderezar todo lo que está torcido. Ellos son el fiscal general de Dios. Y ellos van por la vida tratando de enderezarlo todo, acusando a todo el mundo. Como decimos aquí en buen dominicano, yo no sé de dónde viene esa expresión, pero cantándola a cada cual su Panamá. Son personas que van por la vida dejando detrás de sí una estela de desaliento. Leí una historia interesante hace unas semanas atrás de un individuo que durante la guerra de los Boers en Sudáfrica fue juzgado y condenado a 1 año de prisión en una corte marcial por ser un desalentador. Él iba hablándole a las tropas, vamos a perder, desalentando a la gente. Y fue tan tal el daño que hizo ese individuo que hubo que juzgarlo en una corte marcial por desalentador. La lengua de los sabios es medicina. En vez de golpear, sanan al herido. Aun cuando tienen que amonestar a otros, en vez de aplastarlos, les brinda una mano de ayuda para levantarse otra vez. Sus palabras construyen, animan a los demás a seguir corriendo la carrera con paciencia. Andan al acecho de aquellas cosas que son dignas de alabanza. Hermano, déjeme decirle esto de todo corazón. Hay hermanos de nuestra iglesia que son una bendición, de verdad. Siempre tienen una palabra de aliento. Pero hermano, de verdad, hay otras personas que cada vez que se acercan es para decir algo negativo. Algo que hay que corregir, algo que está mal. Uno no los oye diciendo, oye hermano, gracias a aquellos que están en diferentes ministerios de la iglesia, no solamente los pastores, gracias por la labor que ustedes hacen. No, siempre, ustedes se han dado cuenta que hay personas que andan al acecho para estimular a aquellos que están haciendo un esfuerzo por servir al Señor, por vivir en santidad. Una de las cosas que más me sorprenden de Dios es que dice la Biblia que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel. ¿A quién? A mí. Hermano, piensen en esto, de verdad, piensen en esto. Dios es perfecto. La mejor obra que nosotros hacemos, esa obra en la que pusimos nuestro mejor empeño, nuestro mayor esfuerzo, delante de la perfección de Dios, es como esos garabatos que hacen los niños, que hacen un circulito, un palito, y dice, ese papi, y un circulito, un palito, y otro así, y ese mami. Y los padres orgullosos ponen ese dibujo, que es un garabato, en la puerta de la nevera con un imán. Mira lo que pintó mi hijo. Bueno, hermanos, la mejor pintura que nosotros hemos hecho en este mundo y que vamos a hacer es un garabato a los ojos de Dios, de su perfección. ¿Y saben lo que Dios hace? Dios toma ese garabato y lo pone en la puerta de su nevera en el cielo. Y cuando nosotros lleguemos delante de su presencia, nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, nosotros somos tan difíciles. Nosotros que somos tan imperfectos, que estamos llenos de defectos, llenos de problemas, llenos de debilidades, llenos de pecados, y se nos hace tan difícil alentar a los demás. Y aquí vemos a este grupo de personas trabajando para la iglesia, sudados de pies a cabeza. Y aquí tenemos a este grupo de hermanos criticándolos.
O sea, que yo pienso, eso es como los partidos de béisbol. Todo el que está en las gradas saben cómo funciona el asunto. Métete a jugar a ver si es bueno. Todo el mundo sabe lo que el manager debió hacer, lo que el pitcher debió hacer, lo que el catcher debió hacer, lo que la primera debió hacer. Todo el mundo. Por eso alguien decía, hablando de un juego de fútbol, dice que el juego de fútbol son un campo enorme, 20 personas en el campo necesitadas urgentemente de descanso y 20,000 espectadores criticándolos necesitando urgentemente ejercicio. Pero en segundo lugar, nuestras palabras, dice Pablo, deben ser dichas en el momento apropiado. Escuchen cómo lo traduce la versión de las Américas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Según la necesidad del momento. ¿Saben una cosa, hermanos? No todo lo que es bueno y es cierto tiene que ser dicho. Oigan eso. No todas las cosas que son buenas y ciertas tienen que ser dichas. Dicen Proverbios 25:11, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Y en Proverbios 15:3 dice que la palabra a su tiempo, cuán buena es. A su tiempo. Un comentarista dice al respecto que nuestras palabras deben ser oportunamente edificantes, según lo requieran la ocasión y las necesidades actuales de los oyentes. Unas veces será palabra de censura, otras será de consuelo. Aún las palabras buenas en sí deben ser presentadas oportunamente para que no resulten por nuestra falta dañinas en lugar de útiles. Y por último, Pablo dice que las palabras del cristiano deben impartirle gracia al que lo escucha, sino la que sea buena para la necesidad del momento, a fin de impartir gracia al que te escucha. No es a fin de darle las gracias al que te escucha, es a fin de impartirle gracia de Dios al que te escucha. Y ese es el centro de la cuestión. Nuestras palabras deben ser un medio de gracia y deben ser dichas con gracia. Mi padre solía contarnos historias edificantes, aun cuando era inconverso, historias que tenían alguna moraleja, y yo siempre recuerdo esta, la voy a contar a mi manera. Un individuo, un rey, tiene un sueño, y de repente comienza a llamar a los reveladores de sueños para que le interpreten el sueño. Llega uno y le dice, wow, rey, ese sueño es fatal. Porque ese sueño significa que se va a morir su esposa, se van a morir cada uno de sus hijos, se va a morir su madre y después se va a morir usted. Así mismo se lo dijo crudamente. El rey lo mandó a ahorcar y mandó a llamar a otro intérprete de sueño. Él oyó el sueño y le dijo, wow, rey, usted sí es un hombre dichoso. Figúrese que se va a morir su esposa y usted seguirá vivo. Se van a morir cada uno de sus hijos que son más jóvenes que usted y usted seguirá vivo. Se va a morir su mamá y usted seguirá vivo. Oye, ¿quién te enseñó a interpretar los sueños de esa manera? El que está ahorcado allá afuera. Le digo exactamente lo mismo. Pero se lo dijo con gracia. Lo mismo. ¿Saben lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Queridos hermanos, nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios. Y lo que estamos diciendo, el centro de este mensaje es que nuestros labios deben ser bañados de gracia. Bañados de gracia. Un labio bañado de gracia será un labio humilde. Humilde, él sabe que todo lo que tiene, todo lo que hace es por gracia. Un labio bañado de gracia será perdonador. No importa lo que me hayan hecho, Dios me ha perdonado más. Un
un labio de gracia será esperanzador. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Es el mensaje que le dice un individuo: por más mal que esté, todavía hay esperanza para ti. Puedes levantarte, el poder de Dios puede rescatarte. Un labio bañado de gracia será un labio agradecido. Agradecido. Si tienen oportunidad, lean en el blog de Malisa todo lo que su madre Salima escribió directamente ella. No que se escribió acerca de ella, sino lo que ella escribió. Una de las cosas que verán es todas las veces que Salima habla de la misericordia de Dios, lo agradecida que ella está del Señor por esto, aquello y lo otro, en medio de la situación que ella tenía. Dice en Efesios 5:4 que no hablemos palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracias. Y hay un juego de palabras aquí en el original que no se ve, no se capta en español. La palabra truanería en griego es eutrapelía. Y la palabra acción de gracias es eucaristía. Pablo está diciendo, no hablen eutrapelía, sino eucaristía. No truanerías y necedades, sino acciones de gracias. En vez de traer comentarios aquí y allá que le hacen daño a otras personas, más bien deberíamos centrar nuestra atención en todos los dones que Dios nos otorga cada día y que no merecemos, y traducir esta reflexión en acciones de gracias que llenen de gozo y alegría nuestra alma y que puedan edificar a todo el que nos escuche. De la abundancia del corazón habla la boca. Miren, mis hermanos, esta directriz que Pablo nos da en este texto, en Efesios 4:29, no puede llevarse a cabo en una forma mecánica. Imparten gracia con sus labios los que tienen el corazón lleno de gracia. Esos son los que contribuyen a que la iglesia llegue a ser una verdadera comunidad de gracia y de verdad. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿de qué tú estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Es el evangelio de gracia un pensamiento frecuente de meditación? ¿Cuán a menudo tú recuerdas lo que Cristo hizo por ti? Que cuando merecías ser condenado en el infierno, Él decidió venir a salvarte muriendo en tu lugar en la cruz del Calvario. ¿Cuánto te domina el evangelio de la gracia en tu trato con los hermanos de la iglesia? El evangelio de la gracia. Dios me perdonó. Dios tiene paciencia conmigo. A pesar del tollo que soy yo en mi vida muchas veces. ¿Es tu boca un medio de gracia? A través de tus palabras de aliento, de instrucción, de consuelo, de perdón, de esperanza. ¿Es tu boca un medio de gracia o es más bien una desgracia? Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada por hombre alguno. Pero obviamente se refiere al hombre en su propia capacidad. Nadie por sí mismo puede domar la lengua. Eso es una bestia indomable. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mi hermano, pídele a Él que refrene tu lengua. Como decía el salmista, Señor, pon guardia a mis labios. Pídele que refrene tu lengua. Pídele que te dé dominio propio. Pídele que te ayude a pensar antes de hablar. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, pídele a Dios, pídele a Cristo que llene tu corazón de gracia. Señor, lléname de gracia para que esa gracia fluya a través de mis labios y muchos puedan recibir el beneficio. ¿Te sientes convicto de pecado? Si tu respuesta es no, pellízcate, tú estás muerto. Tú no estás vivo. Pero si te sientes convicto de pecado,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vete de este lugar con una conciencia tranquila. Pídele a Cristo que perdone tus pecados. Pero pídele bien que te ayude para que a partir de este momento tú seas un oasis en medio de esta iglesia. Un oasis lleno de frutos, lleno de palmeras, lleno de sombra para el descanso de los cansados. Que la gente pueda ver en ti un instrumento. En la mano de Dios para impartirle gracia a todo el que te escucha. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado tu palabra en esta mañana. Señor, es el deseo de nuestro corazón que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea cada vez más conocida por ser una iglesia donde los hermanos tienen entre sí una verdadera relación de amor. Bendice, Señor, tu palabra en esta mañana, en nuestros corazones. Padre, perdona nuestros pecados. Hemos usado nuestra lengua para dañar muchas veces. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque hemos prestado nuestros oídos para oír reportes que no nos convenían. Perdónanos, Señor, por meternos en asuntos ajenos. Perdónanos, Padre, por no haber manifestado a través de nuestro hablar que nosotros verdaderamente hemos sido transformados. Evangelio de la gracia. Ayúdanos, oh Señor, a cada miembro de esta iglesia, para que nosotros podamos ser un instrumento de gracia en tus manos. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.